Buenos días. Reflexiones de un dietista mañaneras. Me gustaría comentar un poco sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad moderna, no tan moderna, porque ya en el 1500 a.C. aproximadamente hay papiros, creo que era el primer papiro de medicina que se conoce, habla justamente sobre la diabetes, y esto fue en Egipto. Y sobre los 800 más o menos antes de Cristo, en la India, en la medicina ayurveda, también se habla sobre esto, concretamente sobre diabetes infantil y diabetes en el adulto. Y bueno, digo que es relativamente moderno porque en realidad a través de los siglos de nuestra evolución, de los miles de años que llevamos existiendo como especie, pues bueno, mil y pico años pues tampoco es gran cosa, teniendo en cuenta que se estima que llevamos siendo quienes somos unos 300.000 años, 200 y pico mil años, creo recordar. Y desde nuestros orígenes en el mundo, pues muchísimo más, desde que se formaron las primeras células en los océanos, ¿eh? No perdamos eso de vista, que me enrollo. En definitiva, qué tranquilo está esto hoy, pues se nota que está lloviendo. Hay distintos tipos de diabetes, pero los principales son la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Y como curiosidad, diabetes mellitus se llama porque en la antigüedad, ya de hecho en el Ayurveda se explica que la manera en la que podían detectar, asegurarse en realidad de que lo que tenían entre manos era esta enfermedad, era probando la orina, porque era muy dulce. El principal componente de todos los distintos tipos de diabetes es la hiperglucemia, o sea, niveles elevados de azúcar en sangre. Y esto se produce porque o bien no hay insulina que permita llevar este exceso de azúcar en sangre a las células del cuerpo, o hay un exceso de insulina por una resistencia a la misma. La resistencia a la insulina se produce porque elevados niveles de azúcar constantes en sangre hacen que llegue un momento en el que las células se saturen, porque el azúcar tiene como diana las células. La insulina es la llave, es la hormona que abre las células y que permite que el azúcar ingrese en ellas. Entonces, cuando hay constantes niveles de azúcar, básicamente a priori por nuestros malos o deficientes hábitos alimenticios, o sea, por exceso de hidratos de carbono, pues las células se cierran y se bloquean y se vuelven resistentes a la insulina, que trata de meterle más azúcar, porque el azúcar, por si no lo sabéis, en exceso en sangre es un veneno. Se estima que los niveles diarios en un cuerpo humano de azúcar son unos 4 gramos, o sea, poquísimo. O sea, con que te comas, no sé, cualquier pieza de bollería, pastel o lo que sea, estás superando muy y mucho esos niveles. Entonces, esos niveles que en teoría el propio cuerpo regula, independientemente de lo que comas, incluso si no comieras hidratos, esos azúcares seguirían presentes en sangre, porque el cuerpo tiene herramientas para fabricar su propio azúcar a los niveles necesarios, claro. Uy, me cambio de mano. Uy, me duele el brazo. Me estoy enrollando mucho. La cuestión es que principalmente está la diabetes tipo 1, que suele producirse en niños, y suele producirse en niños porque es una enfermedad autoinmune que ya desde el nacimiento existe habitualmente. Puede haber casos en los cuales un adulto, digamos, debute con este tipo de diabetes, pero lo habitual es en niños. Y en la antigüedad, precisamente, la forma de saber que esto ocurría era porque el niño, en este caso, pues siempre tenía hambre, nunca se saciaba, siempre tenía sed, porque orinaba muchísimo, porque precisamente el cuerpo, al tener este tóxico, este exceso de azúcar en sangre, trata de eliminarlo como sea, y la única manera que tiene para eliminarlo es vía orina. Entonces esto se llamó diabetes mellitus porque era orina mielosa. La forma de cerciorarse de que esto era lo que estaba ocurriendo era probar la orina
que sabía dulce. Hoy por hoy esto se hace con una analítica. Y el segundo tipo grande, porque la diabetes tipo 1, que suele ser la infantil, en realidad es mínima para el grueso de los casos de diabetes que existen. Se estima que está entre un 5 y un 10% del total de los casos diagnosticados, porque luego lo que realmente da miedo es que hay una gran cantidad de casos no diagnosticados, y el problema de estos es que si se les diagnostica pues cuando la enfermedad lleva ya cursando mucho tiempo, es muy difícil revertirla, y entre otras cosas los daños que ya producen en el organismo son en muchos casos devastadores. Entonces la diabetes tipo 2, mellitus tipo 2, suele ser ocasionada pues por malos hábitos, por vivir de forma sedentaria, por un consumo excesivo de hidratos de carbono principalmente. Y bueno, pues puede haber otros factores desde genéticos que suelen ser los menos, porque aunque la genética esté ahí, son los factores externos, la epigenética, o sea, todo lo que nos rodea, lo que interactúa con nosotros, nuestra alimentación, nuestro descanso, el estrés, en fin, lo que todos sabemos, lo que dispara esos genes. Otra pequeña parada de cambio. Me duele el brazo. Entonces, la cuestión está en que la diabetes mellitus tipo 1, o sea, a priori la infantil, pues bueno, en realidad no podemos hacer nada para evitarla, y no sé si tenemos claro qué es lo que lo produce y por qué. Y luego, bueno, incluso hay casos de diabetes que se llaman idiopáticas. Idiopático significa que no se tiene ni idea de lo que lo produce. En medicina el término idiopático significa desconocido. La medicina es como que se siente incómoda cuando no sabe lo que está ocurriendo, y utiliza un término un poquito rimbombante para que suene bien, pero si alguna vez escucháis lo que sea idiopático, significa que no se sabe, no tienen ni idea. No porque el que tienes delante no tenga ni idea, sino porque la medicina, en el momento en el que estamos actualmente, lo desconoce, lo cual no significa que más adelante eso no pueda cambiar. La cuestión está en que la diabetes tipo 2, pues bueno, se puede evitar. Bueno, de hecho, en la medicina ayurveda, en este documento del 800 y pico antes de Cristo, ya se hablaba de que existían casos en adultos con buena situación económica. Quiere decir que se podían permitir comer bien y sin problemas. Entonces, los adultos, digámoslo así, adinerados, que se podían permitir tener una vida ociosa y tranquila, y mucha comida y mucho dulce y muchos azúcares, son los que tenían estas enfermedades. Quiere decir que efectivamente nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestra manera o no de movernos, de hacer ejercicio, de gestionar el estrés, pero principalmente nuestra alimentación, va a determinar si enfermamos por diabetes o no. Así que toma nota, porque es muy importante. Buen día. Una cuestión interesante e importante con respecto a la diabetes tipo 2, principalmente, es que precisamente estos niveles constantes de azúcar obligan al cuerpo a tratar de expulsar ese azúcar como sea. Y en principio esto se consigue porque, bueno, ese azúcar va directamente a las células, parte se queda en el hígado como glucógeno, el resto va al músculo como glucógeno, y a partir de ahí la demasía se transforma en grasa y va a las células grasas, que con el tiempo también se saturan, y cuando estas se saturan se generan nuevas células grasas. Cuando todo esto va ocurriendo, como he dicho, las células van cerrando la puerta y van diciendo: macho, estoy hasta arriba, no me metas más porque no puede ser. ¿Qué ocurre? Que el cerebro, al ver que los niveles de azúcar en sangre siguen constantes y siguen aumentando, pues dispara las alarmas, le da el pánico y genera más insulina. Generar más insulina, ¿qué hace? Que llame a la puerta con más poderío. Boom, boom, boom.
y consigue que las células se abran. Los niveles se van ajustando de azúcar y parece que la cosa se ha compensado, pero no, porque esto no para, porque los hábitos son diarios. Luego los niveles altos de azúcar en sangre son constantes. Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de la diabetes tipo 2, que es que las células beta del páncreas han sido destruidas, aquí las células están y funcionan. ¿Qué problema hay? Porque poco a poco ese exceso de insulina que obligamos al cuerpo a generar hace que el páncreas se vaya agotando y que las células beta, que son las que fabrican la insulina, se vayan destruyendo. Y al final una persona con diabetes mellitus tipo 2, que en el caso de producirse la enfermedad podría ser revertida cambiando de nuevo los hábitos, llega el momento en el que las células, si se destruyen, pues ya necesita sí o sí de insulina. Y la cuestión realmente curiosa o interesante es que precisamente metemos una y otra vez más insulina sin modificar nuestros hábitos alimenticios. O sea, seguimos comiendo hidratos de carbono a cascoporro, regulándolo con insulina. ¿Que me harto de hidratos? Pues que subo los niveles de insulina, los regulo y así voy. Y el tema está en que esto no funciona, no es correcto ni sirve para nada. Porque estos niveles constantes de insulina van ocasionando al cuerpo problemas. Y estos niveles altos de azúcar en sangre también. Y va haciendo, pues desde ya acabo de decir, desde la destrucción de las células beta del páncreas a enfermedades coronarias. De hecho, una de las distintas, explicaciones ya que hay para la diabetes es que es también una enfermedad coronaria. De hecho, no me acuerdo de las cifras, pero de las personas con diabetes, no sé si era casi un 80% o un 70%, la cantidad muy elevada, las que mueren de un infarto al corazón, o sea, de cualquier evento cardiovascular. Más luego están los problemas de necrosis de la zona, manos, pies, amputaciones y demás cositas nada divertidas. O sea, eso de que si genero una diabetes, la regulo con insulina y esto se ha acabado y no pasa absolutamente nada, no es cierto. Si la regulas con insulina y tus hábitos alimenticios siguen siendo altos en hidratos, porque puedes comer todos los hidratos a priori que quieras procedentes de verduras y hortalizas, pero la cuestión es que nos hartamos de hidratos provenientes de cereales, pseudocereales, legumbres, harinas, pastas, bollerías,